Imagina una civilización que duró más tiempo del que ha existido la mayoría de los estados modernos actuales. Cuando Roma aún no existía, cuando Grecia apenas estaba formándose, Egipto ya tenía escritura, arquitectura monumental y un estado centralizado. Durante más de 3000 años, Egipto mantuvo una identidad política, religiosa y cultural reconocible. Cambiaron dinastías, hubo invasiones, crisis y reformas profundas, pero la estructura esencial sobrevivió. Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a recorrer toda la historia del Antiguo Egipto, desde sus orígenes predinásticos hasta su incorporación al Imperio Romano. Veremos cómo nació el poder del faraón, cómo se construyeron las pirámides, por qué colapsó el reino antiguo, cómo Egipto se convirtió en un imperio militar y qué ocurrió cuando Alejandro Magno entró en Memphis. Y al final del video responderemos una pregunta clave: ¿por qué Egipto logró sobrevivir durante milenios mientras otras grandes civilizaciones desaparecieron con mayor rapidez? Suscríbete, déjame tu like y activa la campanita para no perderte mi contenido. Ya comenzamos. Para entender el origen de Egipto debemos retroceder mucho antes de las pirámides, antes incluso de la escritura jeroglífica plenamente desarrollada, y situarnos en el Valle del Nilo durante el quinto y cuarto milenio antes de nuestra era, en un entorno donde el río era más que una fuente de agua, al brindar todo un sistema natural de estabilidad a quienes lo habitaban. Las crecidas anuales fertilizaban la tierra y permitían una agricultura relativamente predecible, y esa previsibilidad fue justamente lo que marcó la diferencia. Mientras otras regiones dependían de lluvias irregulares, el Nilo ofrecía un ritmo anual que estructuraba la vida económica. De ese modo surgieron aldeas agrícolas permanentes, especialmente en el Alto Egipto, en culturas como Nakada 1, 2 y 3. Durante mucho tiempo se pensó que la civilización egipcia había aparecido casi de forma repentina. Sin embargo, la arqueología moderna ha demostrado que el proceso fue gradual. Las excavaciones en Abidos y en Hieracómpolis revelan tumbas cada vez más complejas, con ajuares ricos y símbolos de autoridad. Eso indica la aparición de élites locales mucho antes de la unificación política. Eso significa que la desigualdad social empieza a institucionalizarse. Las tumbas de ciertos individuos destacan por su tamaño y riqueza, destacando así el poder político de estas más allá de su prestigio económico. Hacia finales del cuarto milenio antes de nuestra era, el territorio egipcio ya estaba polarizado en dos grandes esferas de influencia: el Alto Egipto al sur y el Bajo Egipto en el delta. Las representaciones simbólicas muestran enfrentamientos, absorciones y expansión territorial. Así como te podrás imaginar, la integración no fue un proceso pacífico. La figura tradicional que encarna la unificación es Narmer, identificado por muchos investigadores como el legendario Menes, mencionado por Manelón siglos después. La paleta de Narmer, conservada en el Museo Egipcio del Cairo, muestra al gobernante portando las dos coronas, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto. Esta imagen constituye una representación de propaganda política temprana para escenificar la integración del país. Con la unificación hacia el 3100 antes de nuestra era, comienza el período dinástico temprano. Se estableció una capital en la región de Memphis, estratégicamente situada entre ambas regiones, de modo que permitiera controlar tanto el valle como el delta. En este contexto nace una de las ideas políticas más poderosas de la antigüedad, y es que la figura del faraón va más allá de un simple rey. Él es el garante del orden cósmico, de la Ma'at, el principio de equilibrio y justicia que sostiene al universo. Gobernar deja de ser una función administrativa y se convierte en una responsabilidad religiosa. Si has visto mis videos sobre Sumeria, te asombrarás del parecido entre ambas civilizaciones, especialmente en este aspecto. Este elemento es clave para entender la estabilidad posterior, porque el poder no dependía únicamente de la fuerza militar, sino de una cosmovisión compartida que vinculaba la prosperidad del Nilo con la legitimidad del soberano. Si el río cumplía su ciclo, el faraón estaba en armonía con los dioses.
Durante las primeras dinastías se consolidan instituciones administrativas. Aparece una burocracia organizada capaz de recaudar tributos, almacenar grano y movilizar mano de obra. La escritura jeroglífica comienza a utilizarse con fines contables y ceremoniales. A diferencia de Sumeria, Egipto no surgió como un conglomerado de ciudades-estado que se enfrentaban entre sí durante siglos. En realidad, nació como un territorio unificado desde sus inicios dinásticos. Por eso, en su historia, predomina la centralización administrativa en una estructura de poder mucho más estable, en especial si tenemos en cuenta que se trata de una sociedad muy temprana. Ahora, ¿fue gracias a esta estabilidad que se hicieron posibles las grandes pirámides o hubo algo más realmente? La consolidación del poder en Egipto nos muestra algo fundamental. Las civilizaciones no solo se construyen con fuerza, sino con una narrativa que legitima su visión del mundo. Y es ahí donde nacen las estructuras de poder que dominarán la historia antigua. Si te interesa explorar cómo ocurre esto en la práctica, te recomiendo mi libro Andreíadas, una obra de fantasía épica donde exploro conflictos, estrategias y estructuras de poder inspiradas en el mundo antiguo real. Es una lectura complementaria ideal si quieres profundizar en la lógica interna de los grandes estados históricos. Al adquirirla me estarás apoyando muchísimo en mi carrera como escritor, así que desde ya te doy las gracias. Te dejo el enlace en la descripción de este video. ¿Cómo pasó Egipto de consolidar un estado unificado a levantar algunas de las estructuras más monumentales jamás construidas en la antigüedad? Con el inicio del reino antiguo, aproximadamente hacia el 2686 antes de nuestra era, el poder faraónico alcanza un nivel de centralización sin precedentes. Las primeras dinastías habían sentado las bases administrativas, pero ahora el aparato estatal adquiere una capacidad organizativa mucho mayor. El punto de inflexión lo marca el reinado de Zoser, de la tercera dinastía. Bajo la dirección de su arquitecto Imhotep se construye en Saqqara la primera pirámide escalonada. No era simplemente una tumba ampliada, representaba una nueva concepción del espacio funerario y del poder real. El complejo incluía patios ceremoniales, templos y una muralla simbólica. El faraón proyectaba así su autoridad incluso después de la muerte. Con la cuarta dinastía llega el momento más icónico. Snefru perfecciona la técnica constructiva con la pirámide roja y la pirámide acodada. Sus sucesores, Keops, Kefren y Miserino, levantan en Giza los monumentos que aún hoy dominan el paisaje. Durante siglos se repitió la idea de que estas obras fueron levantadas por esclavos en condiciones extremas. Sin embargo, las excavaciones modernas, dirigidas por arqueólogos como Mark Lehner y Zahi Hawass, han demostrado algo distinto. Se han hallado aldeas de trabajadores organizadas con panaderías, almacenes y restos óseos que indican dietas relativamente adecuadas. La construcción fue un proyecto estatal planificado, financiado y gestionado por una administración altamente eficiente. Aquí es importante que nos detengamos y dejemos de ver a las pirámides como simples maravillas técnicas. Ellas, en realidad, son la expresión visible de un sistema económico capaz de movilizar decenas de miles de trabajadores durante la estación en la que el río Nilo inundaba los campos y la agricultura se detenía. De modo que el Estado redistribuía recursos y coordinaba mano de obra a gran escala. El reino antiguo también fue una etapa de consolidación ideológica. El faraón era considerado hijo del dios Ra. Su naturaleza divina legitimaba el orden político. El complejo solar de Abusir refleja esta asociación creciente entre el poder real y el culto solar. Sin embargo, toda estructura extremadamente centralizada genera tensiones internas. A medida que avanzan la quinta y la cuarta dinastía, los nomarcas, o sea, los gobernadores provinciales, comienzan a acumular poder local. Las tumbas en las provincias se vuelven más ricas y elaboradas, lo que sugiere una descentralización progresiva del poder. A esto se suman factores ambientales. Estudios paleoclimáticos indican posibles episodios de reducción en las crecidas del Nilo hacia finales del tercer milenio antes de nuestra era. Menores inundaciones implicaban menos producción agrícola.
en un sistema altamente dependiente del excedente estatal, eso podría ser desestabilizador. Hacia el final de la sexta dinastía, tras el largo reinado de Pepi II, el aparato central pierde cohesión. Se trata de un desgaste estructural en el que el poder se fragmenta y Egipto entra en el llamado primer período intermedio. Así, el reino antiguo nos deja dos legados fundamentales. Primero, la consolidación de la administración territorial egipcia. Segundo, una arquitectura monumental que redefine la relación entre poder político y eternidad. Pero también nos deja una advertencia histórica. Cuando el equilibrio entre centro y provincias se rompe, incluso el estado más sólido en apariencia puede resquebrajarse. Si disfrutas de mis documentales, te cuento que en mi Patreon puedes acceder a los videos antes que nadie. Además, tendrás contenido exclusivo donde profundizo aún más en temas que por cuestión de espacio no abordo aquí en YouTube. Al hacerte mecenas, tendrás a tu disposición muchos beneficios y estarás en contacto directo conmigo. De este modo, estarás contribuyendo en gran medida a que este proyecto sea sostenible y mejore su calidad cada día. Así que desde ya te doy las gracias. Te dejo el enlace en la descripción de este video. ¿Qué ocurre cuando un estado que parecía inquebrantable se fragmenta y pierde el control de su territorio? ¿Puede reconstruirse una civilización sobre las ruinas de su propio sistema político? Tras el colapso del reino antiguo, Egipto entra en el llamado primer período intermedio, aproximadamente entre el 2180 y el 2050 antes de nuestra era. Durante esta etapa, el poder central desaparece y el territorio queda dividido entre dinastías rivales asentadas en Heracleópolis y Tebas. No fue una edad oscura en términos absolutos, como durante mucho tiempo se pensó. La investigación reciente sugiere que hubo continuidad administrativa en algunas regiones y un florecimiento cultural local. Sin embargo, la fragmentación sí debilitó la cohesión estatal que había caracterizado a Egipto durante siglos. Más tarde, la reunificación llega con Mentuhotep II, gobernante tebano que logra imponerse militarmente y restaurar la unidad hacia el 2500 antes de nuestra era. Con él comienza el llamado Reino Medio. Aquí encontramos un cambio importante en la concepción del poder. El faraón sigue siendo garante del orden cósmico, pero el discurso político se vuelve más introspectivo. Textos como las instrucciones de Merikara o el cuento de Sinué reflejan una conciencia más compleja del deber moral del gobernante y de la fragilidad del equilibrio social. Administrativamente, el Reino Medio reorganiza el territorio, se refuerza el control sobre los nomarcas y se limitan sus autonomías. El centro vuelve a consolidarse, pero esta vez con mayor vigilancia sobre las provincias. En política exterior, Egipto adopta una postura más activa. Se establecen fronteras en Nubia para controlar rutas comerciales y los recursos estratégicos como el oro. Las expediciones al Sinaí buscan cobre y turquesa. El Estado demuestra que ha aprendido de su primera crisis y ahora entiende la importancia del control fronterizo. A mitad de este periodo surge un desafío externo que, transformará la estructura militar egipcia. Grupos de origen asiático conocidos como los Hyksos se establecen en el delta oriental hacia el siglo XXVII antes de nuestra era, introduciendo innovaciones tecnológicas como el carro de guerra y nuevos tipos de armamento. Durante décadas controlan parte del Bajo Egipto, mientras los gobernantes tebanos mantienen el dominio en el sur. Tiempo después, los tebanos logran expulsar a los Hyksos y adoptaron el carro de guerra y perfeccionaron su uso. La experiencia de dominación parcial dejó una lección clara. La seguridad del Valle del Nilo ya no podía depender únicamente de barreras naturales. La victoria sobre los Hyksos marca el final del segundo periodo intermedio y el inicio de una nueva etapa expansiva. ¿Habrían logrado sobrevivir como civilización en caso de haber perdido la guerra? ¿Cómo habría cambiado la historia? Me gustaría leer tu opinión en los comentarios. ¿Cómo pasa una civilización que durante siglos miró hacia el interior del Valle del Nilo a convertirse en una potencia imperial que interviene activamente en el equilibrio político del Cercano Oriente? La respuesta comienza tras la expulsión de los Hyksos hacia el 1550 antes de nuestra era.
Ahmose I, fundador de la 18ª dinastía, reunifica el territorio y cambia la mentalidad estratégica del Estado. Egipto comprende que su seguridad depende de controlar las rutas y los territorios desde los cuales pueden surgir amenazas. Así comienza el Imperio Nuevo. Los faraones ya no se limitan a administrar el valle, organizan campañas militares hacia Nubia, Siria y Palestina. Tutmosis I y sobre todo Tutmosis III expanden la influencia egipcia hasta el Éufrates. Las campañas dejan de ser expediciones puntuales para convertirse en operaciones planificadas que buscan asegurar tributos, rehenes políticos y control comercial. Egipto se integra plenamente en el sistema internacional del segundo milenio antes de nuestra era. Las cartas de Amarna, descubiertas en el siglo XIX, muestran correspondencia diplomática entre faraones y otros grandes reyes del momento, como los hititas, mitanios y babilonios. Se negocian matrimonios, alianzas y equilibrios de poder. En ese contexto emerge una figura singular, Hatshepsut. Durante su reinado, la expansión militar se combina con una intensa actividad comercial. La expansión a Punt, documentada en los relieves de Deir el-Bahari, revela la importancia estratégica del comercio marítimo en el Mar Rojo. El poder egipcio, además de sus conquistas, se construye gracias a las redes comerciales. Luego aparece uno de los episodios más disruptivos de toda la historia egipcia. Amenhotep IV, conocido como Akenatón, impulsa una reforma religiosa centrada en el culto exclusivo a Atón. Traslada la capital a Amarna y reduce el poder del clero de Amón. Además de ser una gran revolución religiosa, se trata de una reconfiguración del equilibrio político interno. Al debilitar a los sacerdotes tradicionales, el faraón intenta concentrar aún más la autoridad de su figura. Sin embargo, la reforma genera resistencias profundas. Tras su muerte, el sistema tradicional se restaura bajo Tutankamón y sus sucesores. Para saber más sobre esta historia, te recomiendo el libro Sinué el Egipcio. A mí me encantó y me ayudó muchísimo desde esta versión literaria de la historia a comprender la realidad que a veces los libros de texto no nos transmiten. El Imperio Nuevo alcanza su momento de mayor afirmación bajo Ramsés II. Su enfrentamiento con los hititas en Kadesh hacia el 1274 antes de nuestra era es uno de los conflictos mejor documentados de la antigüedad. Aunque la batalla fue militarmente ambigua, desembocó en lo que se considera uno de los primeros tratados de paz formales conservados por escrito. Así, Egipto deja de ser una potencia aislada y se convierte en un actor central en el tablero político del Mediterráneo oriental. Sin embargo, la expansión constante exige recursos. El mantenimiento de ejércitos permanentes, la construcción monumental en Karnak y Luxor y la compleja burocracia imperial generan presión sobre la economía. Hacia finales del Imperio Nuevo, bajo la 20ª dinastía, comienzan a percibirse tensiones. Ramsés III logra contener invasiones conocidas como las de los pueblos del mar, pero el equilibrio es cada vez más frágil. Se documentan incluso huelgas de trabajadores en Deir el-Medina, uno de los primeros registros históricos de protesta laboral organizada. El Imperio Nuevo representa el punto máximo de poder egipcio, pero también muestra que la expansión imperial tiene límites estructurales. Y si te interesa conocer más sobre cómo se forma un imperio, te invito a ver mi video sobre los acadios, que de seguro te va a gustar. Tras el final del Imperio Nuevo, hacia el 1070 antes de nuestra era, Egipto entra en el llamado tercer período intermedio, donde el poder vuelve a fragmentarse. En el norte gobiernan dinastías de origen libio, mientras que en Tebas el clero de Amón acumula autoridad política y económica. El faraón, por su parte, ya no ejerce el control absoluto que caracterizó las etapas anteriores. A diferencia del primer periodo intermedio, esta vez el contexto internacional es mucho más complejo. El Mediterráneo oriental vive transformaciones profundas tras el colapso de las grandes potencias del Bronce tardío. Egipto ya no puede aislarse estratégicamente. Durante los siglos siguientes, el territorio egipcio será escenario de intervenciones extranjeras. Los asirios invaden en el siglo VII antes de nuestra era, imponiendo brevemente su dominio. Posteriormente surge un intento de restauración bajo la llamada dinastía saíta, que impulsa una revitalización cultural,
consciente del pasado faraónico. Es un esfuerzo por reafirmar la identidad tradicional en un mundo cada vez más inestable. Sin embargo, en el 525 antes de nuestra era, el imperio persa Aqueménida conquista Egipto bajo Cambises II. El país se convierte así en una satrapía. Aunque los persas respetan en parte las tradiciones religiosas locales, la autonomía política queda severamente limitada. El giro definitivo llega en el 332 antes de nuestra era, cuando Alejandro Magno entra en Egipto sin encontrar resistencia significativa. Es recibido como liberador frente al dominio persa. Funda Alejandría, una ciudad que pronto se convertiría en uno de los principales centros intelectuales del mundo helenístico. Tras la muerte de Alejandro, el control pasa a uno de sus generales, Ptolomeo I, quien da inicio a la dinastía que lleva su mismo nombre. Aquí se produce una transformación profunda. El poder político es ejercido por una élite de origen macedonio-griego, pero que adopta progresivamente símbolos faraónicos para legitimar su autoridad ante la población egipcia. Se mantiene el culto tradicional, se construyen templos y se representa a los soberanos como faraones en los relieves oficiales. Alejandría alberga la famosa biblioteca y el museo, instituciones que simbolizan el nuevo papel cultural del país dentro del mundo mediterráneo. Egipto ya no es la potencia imperial del segundo milenio, pero se convierte en un nodo esencial del comercio, la ciencia y la filosofía helenística. La figura más conocida de esta etapa es Cleopatra VII, gobernante culta y políticamente hábil, quien intenta preservar la independencia egipcia en un contexto dominado por la expansión romana. Sus alianzas con Julio César y posteriormente con Marco Antonio forman parte de una estrategia para mantener la soberanía frente al pujante Imperio Romano. La derrota de Marco Antonio y Cleopatra frente a Octavio en la batalla de Actium en el año 31 antes de nuestra era marca el final del reino ptolomaico. Así, en el 30 antes de nuestra era, Egipto pasa a ser una provincia romana. Con ello termina la institución faraónica que había comenzado más de 3000 años antes con Namer. Sin embargo, el final político no implicó desaparición cultural inmediata. Las prácticas religiosas tradicionales continúan durante siglos bajo dominio romano. Los templos siguen funcionando y el culto a Isis incluso se expande por el Mediterráneo. El Egipto faraónico deja de existir como Estado independiente, pero su legado simbólico, religioso y arquitectónico permanece e influirá en griegos, romanos y posteriormente en el imaginario occidental. Aquí se cierra un ciclo histórico extraordinario, una civilización que nació de aldeas agrícolas en el cuarto milenio antes de nuestra era y que tras atravesar crisis, expansiones y transformaciones culturales profundas, termina integrada en uno de los imperios más extensos de la antigüedad. Pero creo que vale la pena que nos preguntemos, ¿cómo habría sido la historia de Egipto en caso de haber permanecido independiente hasta el día de hoy? ¿Habría sobrevivido el reinado de los faraones y el culto a Ra y Osiris? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado este resumen de la historia del Antiguo Egipto, te invito a suscribirte, dejarme un like y activar la campanita para que no te pierdas mi contenido. Te recuerdo que puedes hacerte miembro del canal para recibir con anticipación mis videos, así como otros privilegios. Con ello me estarás brindando un apoyo enorme. Mi nombre es Andrei Viarens y te invito ahora a que sigas en mi canal para que viajemos juntos por otros grandes capítulos de la historia universal. Hasta la próxima.